parte que continúa, si nosotros la partimos en medio, vas a encontrar edad. La soledad es buena también. La soledad es algo que es un ejercicio espiritual. Y hasta por ahí, estos 10 días que nos va a tocar, esperamos que sea ese el tiempo de apartarnos, es un buen tiempo para autoanalizarnos. ¿En qué condición espiritual yo estoy? Autoanalizarme dónde están puestas mis metas, cómo está mi relación con Dios o cómo ha estado mi relación con Dios en estos últimos años. Porque a veces tenemos tantas tareas, tantos quehaceres en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras familias y hasta por ahí también dentro de las iglesias, que lamentablemente empezamos a olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo, y algo tan importante que Él lo remarca es la relación con nuestro Padre que está en el cielo. Y de eso habla el libro de Efesios. En el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Efesios. Habla de la relación. Fíjense que esta era una iglesia muy próspera. Esta iglesia la fundó el apóstol Pablo. Priscila y Aquile fueron los que dejaron como encargados en ese lugar para empezar a trabajar, 2 discípulos de Pablo. También esta iglesia fue visitada por un gran siervo de Dios llamado Apolo, que era una persona poderosa en palabra de Dios. Era una ciudad que había sido visitada por Dios, había sido visitada por revelaciones de Dios de la propia boca de Pablo, y también Pablo había fundado una iglesia allí dejando unos muy buenos pastores. Empezó a crecer esta iglesia sobrenaturalmente. Acuérdense que en la ciudad de Efeso era una ciudad muy idólatra, era una ciudad que verdaderamente estaba muy apartada de Dios, y fue una gran oportunidad para los primeros cristianos que existieron en el Nuevo Testamento de empezar a extender el reino de Dios. Pero que como siempre sucede, y tal vez te ha sucedido a vos, cuando nosotros comenzamos algo en el Señor, siempre empezamos con fuerza, siempre empezamos con ganas, siempre empezamos con muy buenas motivaciones, pero lamentablemente van pasando los años o los meses y empezamos a acostumbrarnos, empezamos a tomar las cosas de Dios como una rutina y hasta por ahí como una obligación. ¿Y cuánto daño hace eso a la iglesia? Por eso yo soy el que creo, querido hermano, que esta situación que estamos viviendo en la pandemia mundial del coronavirus es una buena oportunidad si nosotros lo miramos a los ojos para autoanalizarnos, para empezar a reorientar nuestros propósitos de la vida, a preguntarnos a nosotros mismos y a preguntarle al Señor, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Soy el que creo que cuando una persona tiene un propósito claro en la vida, Dios lo primero que te va a dar es la propia vida. Por eso hay muchísimas personas que tienen miedo, que tienen pánico, que tienen fobias, etcétera, etcétera. Yo te doy un consejo como pastor: aferrate a tu propósito. Sería bueno que en estos días vos estés orando, doblando tus rodillas, en los momentos que tengas en tu hogar, que seguramente van a ser muchos, y le preguntes a Dios, ¿para qué te creó? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentir que hay dentro de nuestros corazones por el cual Dios me creó y te puso en la tierra donde vos estás? Pero lo peor que nos puede pasar, queridos hermanos, es poder tener muchas actividades, es poder tener mucho trabajo, es poder tener muchas cargas. Por eso Jesús, el Maestro divino, nuestro Maestro, siempre nos aconseja a través de la palabra que no nos afanemos, que no estemos tan cargados y que nosotros podamos tener los tiempos necesarios para estar con el Señor. Y de eso se trata la carta de Apocalipsis, la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a empezar a analizar varias cosas que son muy importantes en esta noche.
Fíjense en que en el versículo 1 comienza a hablar, escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso. Ahí hay una orden del mismo Señor que a través del Espíritu Santo, de la palabra que iba a ser revelada, el receptor era Juan, pero ese mensaje no era para el apóstol Juan, era para el pastor que estaba pastoreando en ese momento la iglesia de Efeso. Por eso vamos a ver en el capítulo 2 hasta el capítulo 4 los 7 mensajes a las iglesias, que son mensajes actuales hoy a nuestras iglesias. También yo quiero recalcar esto, y es oportuno, que siempre Dios es un Dios de normas y es un Dios de orden. Por eso Dios estipuló, cuando Él hizo su iglesia, pastores. Siempre la iluminación de la palabra, la misión de la palabra, y en este caso la revelación recibida por el apóstol Juan, siempre Dios comienza dando mensajes a los líderes de la iglesia. Por eso el líder de la iglesia, los pastores, tenemos mucha responsabilidad de estar atento a la voz de Dios. No es lo que yo sienta, lo que yo pueda pensar, porque cuando nosotros nos desviamos de Dios, nos desviamos de la relación con Dios, nos desviamos de la palabra de Dios, empezamos a caminar en situaciones difíciles y aparece ahí la palabra que el mismo Señor nos ha enseñado, que un ciego empieza a guiar a otro ciego. Por eso es importante que nosotros respetemos las autoridades de la iglesia. En el libro de Hebreos también hay un compromiso donde Dios, a través del Espíritu Santo, le muestra a la iglesia que los pastores son los encargados de velar por las almas. No es de decir de andar visitando, no, velar ¿qué significa? Doblar las rodillas y también tener una luz necesaria, la luz del Espíritu Santo, para que a través del ministerio pastoral el Espíritu Santo pueda ser como una antorcha, para que la iglesia de Cristo, pueda ver la luz de la palabra del Señor. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que las autoridades de la iglesia son muy importantes. Y cuando hay un pastor que está iluminado por la palabra de Dios, está iluminado y sobre todo guiado por el Espíritu Santo, la iglesia tiene que crecer. Por eso el mensaje, las 7 iglesias, comienza y es un mensaje específico para el líder de la iglesia. En el versículo 2, después de esta presentación, comienza a narrar el corazón de Jesús, empieza como a develar lo que él estaba mirando de esa iglesia. Por eso hoy vos tenés que imaginarte, yo quiero que hoy puedas imaginarte que Jesús te está hablando a vos y que vos sos la iglesia. Y hasta por ahí también ponete en el lugar del pastor receptor, porque en definitiva, queridos hermanos, todos tenemos un ministerio pastoral. En mayor medida o en menor medida somos pastores y Dios nos creó en nuestra familia para saber pastorearlas. Algunos tienen ministerios pastorales y liderazgo generado por Dios. Y cuando empezamos a ver del versículo 2, empezamos a ver, queridos hermanos, que allí ya Jesús empieza a develar lo que él sentía. Y empieza a hacer un autoanálisis de cómo estaba esa iglesia. Por eso nosotros debemos entender que Dios permanentemente empieza a autoanalizarnos cómo estamos caminando con Él. Y si hay alguien que nos va a direccionar, queridos hermanos, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Y en muchas ocasiones de personas que son ungidas por Dios, dirigidas por Dios para correccionar, corregir el camino que muchas veces hemos tomado por nuestra decisión apartado de Dios. Lo primero que dice el versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Jesús es el ojo que ve todo. Y cuando aquí estamos observando, está hablando de obras, está hablando todo lo que hacemos. Él conoce.
Muchas veces nosotros creemos, queridos hermanos, que cuando nosotros hacemos cosas ocultas o malas decisiones ocultas, Dios no nos mira. No, Dios está muy ocupado en el cielo con los ángeles, con el propio Satanás, está muy ocupado allá con los enfermos, está muy ocupado con los pastores. ¿Quién me va a mirar a mí? Sí, querido hermano, Dios mira tu corazón. Dios mira tu obrar diario y permanente. Y fíjense que aquí está hablando del obrar. Por eso no hay que confundir, hermano, la gracia de Dios con lo que nosotros hemos sido la única persona diseñada para hacer buenas obras. No hay ningún ser humano en la tierra que pueda hacer buenas obras si no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y fíjense, queridos hermanos, que las obras son importantes, porque en mi obrar y en tu obrar se está reflejando lo que nosotros verdaderamente somos en Cristo. Es indudable que cuando una persona recién llega al Señor es como un bebé, es como un niño donde necesita el alimento, donde necesita el cuidado de la madre, necesita la contención, el cariño de la madre. Todos cuando nosotros hemos llegado a Cristo, Dios a través del Espíritu Santo hizo ese obrar en nuestra vida. Pero a medida que vamos creciendo en nuestra vida natural, nuestra madre comienza a soltarnos de la manera que nosotros podamos caminar y desarrollarnos como niños, desarrollarnos como adolescentes y en algún día desarrollarnos como adultos mayores. El problema es que muchas veces creemos que Dios es como las madres que malcrían a los hijos. He conocido madres que cuando se refieren a sus hijos y ya tienen 40, 50 años, todavía le dicen, y cuando se refieren a ellos, le dicen el nene, mi niño. Eso es un perfil de una madre que nunca dejó que su hijo verdaderamente pueda caminar. Dios no es así. Él ve el tiempo que nosotros necesitamos para que tenemos que tener para poder caminar en las cosas de Dios, pero llega un momento que Dios nos empieza a soltar la mano y Él dice, ya tienes la condición suficiente, la fe, para caminar en mi camino. Por eso nosotros, queridos hermanos, a medida que va creciendo nuestra vida en el Señor y nuestras obras, hermanos, comenzamos a madurar y empezamos a entender que nosotros tenemos que tener buenas obras delante de Dios, y Jesús las mira. Jesús las mira. Y también empieza a dar una característica de esta iglesia. Lo primero que dice, que Él conoció, estuvo observando esta iglesia, estuvo observando a estas personas, y dice, y yo he visto un arduo trabajo, y que has tenido paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjense en que era una iglesia que tenía frutos. La iglesia que no tiene frutos no es iglesia. ¿Cómo yo puedo darme que soy una persona de Dios y que me he convertido? Por los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Es una iglesia que tenía el fruto de la paciencia, que tenía también un fruto del trabajo y del servicio, y también defendía también la fe bajo las doctrinas que en ese tiempo se estaban levantando, que iban en contra de la doctrina de los apóstoles. Pero sin embargo, le sigue narrando el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 1, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. También había una confrontación bajo las malas enseñanzas de la doctrina de la palabra. Esa es una tarea muy importante que hoy en la iglesia lamentablemente no se está llevando a cabo. Y dice en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Fíjense que nuevamente el autor, que es el Espíritu Santo, vuelve a insistir en lo que es la paciencia. Hermano, es una de las virtudes del cristiano la paciencia. Y nosotros muchas veces somos muy impacientes. Recién llevamos nuestro primer día de cuarentena
y pueden ya aparecer en nuestras vidas el estar impaciente, el querer hacer cosas que estábamos acostumbrados a hacer, y Dios nos dice: ármense de paciencia. Y seguramente que si vos tenés el Espíritu Santo, ese poder, esa fuerza que viene, te va a generar una paz en tu corazón para que nosotros podamos tener paciencia. Y también aquí dice la palabra del Señor que ha sufrido, hermano, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, es una iglesia que en algunos momentos nos toca sufrir. El mismo Señor nos dice y nos advierte: por mi causa, dice, van a tener aflicciones. Por eso yo estoy totalmente en contra de ese evangelio que le predican a muchas personas, de creer porque nosotros entramos un día a un templo, Dios se siente obligado a solucionarte los problemas de tu vida. No, no es así, queridos hermanos. Fíjense que todos los discípulos, todos los siervos y siervas que existieron a través de la Biblia en el libro de Hechos eran personas perseguidas, personas que sufrieron, personas que tuvieron que muchas veces dejar cosas personales de lado para seguirle a Cristo. Por eso tal vez en este tiempo de esta pandemia te toque la oportunidad de sufrir, pero Dios va a estar con vos. No nos va a abandonar. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, y jamás Dios te va a poner una prueba o un peso que no lo puedas soportar. Por eso el Señor dice en su santa palabra: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Este es el tiempo para dejar ir y descansar a los pies del Señor, descansar en las rodillas del Señor. La iglesia en muchas ocasiones, queridos hermanos, le toca sufrir. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Acá también hacemos referencia, y hace la palabra de Dios referencia, que era una iglesia que hacía actividades, que era una iglesia, querido hermano, que trabajaba mucho en la obra de Dios. Pero después, inmediatamente que Cristo le enumera las condiciones, características y los frutos del Espíritu Santo, viene la corrección. Y la corrección que Jesús empieza a hablar y les dice: pero te has olvidado del primer amor. Y esto es lo central que yo quiero hablarte en esta noche. Fíjense, hermanos, he conocido gente y hermanos también dentro de las iglesias que se enfocan solamente en las actividades, se enfocan demasiados en los ministerios, creen que lo primordial en su vida es servirle a Dios, y no es así. Dios trajo, el Espíritu Santo trajo una corrección a esta iglesia, porque se había transformado en una iglesia activista, en una iglesia con muchas tareas, una iglesia, y se empezó a olvidar de las primeras cosas en el cual la iglesia había sido fundada. Quiero detenerme en este sentido, en estas dos palabras: primer amor. Fíjense, hermano, que aquí Jesús estaba hablando y él había observado que cuando nació la iglesia de Efeso y cuando nació la iglesia primitiva, habían cosas que eran primordiales. Primero viene de primordial, viene de primero. Yo tengo esposa y gracias a Dios tengo una bella esposa y le amo en el Señor. Y Dios me manda también, queridos hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Una persona que ama no lo podemos poner en segundo, un tercero, un cuarto o un quinto lugar. ¿Qué nos quiere hacer entender Dios en esta noche? Yo no puedo decirle a Dios: te amo con todo mi corazón, cuando verdaderamente mi corazón, Cristo no está en el primer lugar. Y cuando Cristo no está en el primer lugar de mi vida, empiezan a ocupar en nuestras vidas otras cosas como primordial. Por ejemplo, la familia, el exceso del trabajo, el exceso también ministerial.
Personas que trabajan para el Señor, pero ya no lo hacen con ese amor. Ya no está solidificado el trabajo en el amor de Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera, viene la reprensión de Cristo. Fíjense que Cristo empezó a enumerar las características, y si vos las empezás a leer, y si las lees hasta por ahí con un poquito de los ojos de la inmadurez, vos podrías decir, esta es la iglesia perfecta para congregarse. Es una iglesia doctrinal, es una iglesia trabajadora, es una iglesia con compromiso de reino, pero era una iglesia que estaba careciendo de lo fundamental, del amor. Pero no del amor solamente hacia la gente, no solamente el amor hacia el prójimo y hacia los hermanos, sino el amor a Cristo. Cuando la iglesia deja de amar a Cristo, queridos hermanos, las obras pierden valor. Por eso tenemos que volver a la fuente. Fíjense en cuando hablaba de las primeras obras, tenemos que retractarnos al libro de los Hechos. ¿Cómo era esa iglesia? Era una iglesia que oraba, era una iglesia que pedía guía del Espíritu Santo, era una iglesia perseguida, era una iglesia que se daba a sí mismo en pos de lo que menos tenía. Este es el tiempo, queridos hermanos, de alguna manera, de lo que yo tengo, darlo. No solamente las cosas materiales, que también son necesarias a darles a los que menos tienen, sino también de lo que yo tengo dentro de mi corazón en las cosas espirituales. Por eso vos no podés decirle a Jesús, yo tengo amor, cuando vos cierras tu boca por no hablar del amor de Cristo. Las personas que no evangelizan, las personas que no hablan de Cristo, es porque han perdido el primer amor. Han perdido las ganas de poder llegarles a las personas a través del amor de Dios. Por eso la iglesia hoy tiene una característica como esta iglesia de Efeso, que no hemos entrado en actividades, en cosas para atraer la gente y sobre todo no estamos olvidando del Señor. Por eso mi primera reflexión en esta noche, iglesia de Cristo, volvamos al primer amor. Volvamos a ese amor en el cual nosotros necesitamos y Dios también necesita, porque el amor es fluido. El amor es una ida y también una vuelta. Es como decirte, cuando vos des amor, Dios va a darte amor. Es una relación. Pero lo que sucede hoy en la iglesia del Señor, y yo soy el que creo también que todas las cosas que están pasando en este mundo es a causa de que la iglesia ha perdido el amor. Y hemos utilizado, yo sabe, porque yo me involucro, porque yo soy parte de esa iglesia también, de otros ministerios que se equivocan, pastores que se equivocan. Porque yo no puedo apartarme del pastor que se equivoca o del hermano que se equivoca. Son mis hermanos. Nuestra actitud es orar y hasta por ahí pedirle al Señor que por su gracia podamos llegar a ellos para corregirlos, como hemos visto en estos días donde un pastor muy famoso vendía un poco de gel, alcohol en gel por un X de dinero. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, queridos hermanos, en nuestras iglesias, nos damos cuenta que estamos utilizando el amor de Dios para nuestros propios beneficios. Hay muchísimas iglesias que utilizan, trabajan, ponemos por señal a Cristo en todo lo que podemos hacer, pero lo hacemos para beneficiarnos nosotros mismos. O para competir entre cristianos a ver quién tiene la mejor iglesia, quién tiene más gente, y nos comenzamos a hacer una iglesia que verdaderamente se rige por la actividad. Es tiempo de volver. Otra de las cosas que quiero hacer mención en esta noche es lo que dice
el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Siempre nosotros tenemos que retractarnos de dónde Dios nos sacó. A mí me gusta recordar de dónde Dios me sacó y de dónde Dios nos sacó, de las profundidades, de las tinieblas. Ahí extendió su mano lastimada, su mano lacerada para sacarnos de esos lugares de profundidad y acordarnos qué vida nosotros teníamos cuando no conocíamos al Señor. También quiero llegar con este mensaje a la cantidad de hermanos que están apartados, que se han refugiado en la mentira de Satanás, de creer, porque sí, tal vez tu pastor te dañó, sí, tal vez un hermano de Dios te dañó, pero no es excusa para apartarse de Dios. Tal vez le fallaste a Dios, pero no es excusa para apartarse del amor del Señor. Soy el que creo, queridos hermanos, que esta pandemia mundial, en muchísimos hogares, Dios está clamando, Dios está hablando y Dios está diciendo, vengan a mí. Y hay mucha gente apartada. ¿Por qué? Porque se centró en las actividades en la iglesia. Hicimos una iglesia humanista, una iglesia de relaciones almáticas, una iglesia de emociones. Queridos hermanos, Dios nos ha unido con el propósito del reino. Somos hermanos, pero vinculados en el Espíritu. Por eso lo que yo quiero también animarte, si estás lejos de Dios, si fuiste lastimado por alguien, lo primero que tienes que hacer es volver al primer amor, volver a esas actividades, que tu vida sea movilizada, querido hermano, por el amor que sientes en el corazón por Jesús de Nazaret. Vuelve a casa, te dice, hijo mío. Así como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, hay muchísimos cristianos que se han apartado, que han tomado la decisión de vivir lejos de Dios, lejos del Padre, lejos del Espíritu Santo. Pero el Señor está con los brazos abiertos para verte reaccionar como lo hizo el hijo pródigo y poder llegar nuevamente a los brazos de Jesús. Fíjense en que el hijo pródigo tomó su propia decisión. Y cuando él se fue y se apartó del reino, se apartó de su padre, el padre no dijo nada, simplemente aguardó. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos de Dios, Él aguarda simplemente ese instante. Cuando nosotros reaccionamos y decimos, tengo que volver a la casa de mi padre. Tal vez en este tiempo te has llenado en el estómago espiritual de las algarrobas del cerdo, como lo hizo este joven. Pero llega un momento, queridos hermanos, que las algarrobas de los cerdos empiezan a generarnos dentro del alma y dentro de nuestro corazón una frustración y un alejamiento total de Dios. Dios te ama y Dios te dice, hijo mío, vuelve. Vuelve que te estoy esperando. Fíjense en que este joven llegó en una condición totalmente degradada, habrá llegado sin dinero, pobre, tal vez mugriento, pero el padre, sin embargo, cuando le vio que caminaba desde lejos, salió corriendo, lo abrazó y le besó. Hoy Jesús te quiere volver a besar. Hoy el Señor te quiere volver a abrazar. Pero que no sea esta una decisión porque estás en pánico, tenés miedo o hasta por ahí tenés pensamiento que esta gripe de la coronavirus, este virus pueda llegar a tu familia. No, tiene que ser algo genuino, tiene que volver ese primer amor, ese deseo por el amor a Jesús. Y soy el que creo que Dios en esta noche te va a abrazar. Soy el que creo que Dios en esta noche te quiere dar una nueva oportunidad. Tú eres un hijo de Dios. Lo único que hizo este hijo pródigo cuando volvió a los brazos de su padre, tuvo este pensamiento en su corazón: volveré a mi casa y me arrepentiré de Dios y de lo que hice a mi padre. Lo único que Dios te pide es arrepentimiento. Pastor, ¿cómo es el arrepentimiento? Simplemente
pidiendo perdón a Dios. Y vas a ver cómo nuevamente los brazos del Señor serán extendidos sobre tu vida, sobre las cosas importantes de tu vida. Podrás conectarte con el Dios de amor. Y para terminar, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. La misma palabra que utilizó en esa enseñanza de Jesús con el hijo pródigo. Dice, y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el Espíritu Santo se aparta, se contriste. Ya no sentimos ese fuego. Ya de alguna manera empezamos a sentirnos vacíos y empiezan a invadirnos las tinieblas con pensamientos de mundo. Tal vez este tiempo es para que vuelvas a Dios. Y simplemente que le digas, papito lindo, hoy vengo con un corazón arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas era una secta que se había levantado en ese tiempo. Fíjense que se cree que era uno de los 7 diáconos que fue levantado en el libro de Hechos, capítulo 6, donde fue levantado con el gran diácono y una persona llena del Espíritu Santo, Esteban, y también Felipe. Ahí vos lo vas a encontrar. Pero sin embargo, esta persona introdujo una herejía de decir que éramos salvos por gracia y porque nosotros habíamos recibido la gracia de Dios, teníamos el derecho de pecar liberadamente y podíamos hacer lo que quisiésemos, podíamos mezclar, ellos decían, podíamos mezclar la doctrina judía porque Dios ya nos sanó y nos salvó por la gracia. Sin embargo, la iglesia de Cristo, y aquí mismo el libro de Apocalipsis, dice que esa persona que transgiversó la sana doctrina de Dios se transformó en el enemigo de Dios. Por eso lo importante es también, queridos hermanos, que nosotros defendamos la sana doctrina de Dios. Acuérdense que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando que ese lugar que ocupó Cristo yo no lo puedo ocupar. Por eso la salvación es por la fe. Pero una vez que yo empiezo, querido hermano, a vivir en la fe, he sido tomado, sellado por el Espíritu Santo, comienzo a hacer buenas obras. Por eso una señal de la conversión de un cristiano son las buenas obras. La palabra de Dios dice en Efesios 2, versículo 10, que el cristiano es la única persona preparada por Jesucristo para hacer buenas obras. Cuando habla de las obras, de la gracia, no está hablando de lo que yo hago en el bien hacia mi prójimo. Está hablando que ningún ser humano se puede presentar delante de Dios y decirle, yo nunca he pecado. Por eso tenemos que saber interpretar la palabra del Señor. Y termina, queridos hermanos, esta hermosa carta a los Efesios con una promesa. Fíjense en cómo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un plural, está hablando a cada ser humano. Hermano, en esta noche yo soy simplemente una herramienta, una persona donde está operando el ministerio profético de la palabra. Pero tienes que escuchar. Escucha. Las personas que aprenden a escuchar, queridos hermanos, aprenden a escuchar la voz de Dios, son personas que van a empezar a tener bendiciones en nuestra vida. Dice, al que venciere. Hay algo muy importante. Cada mensaje que habla a las 7 iglesias de Asia, se repite esta palabra, al que venciere. Hermano, ser cristiano es vencer, trabajar cada día para vencer nuestra carne. Al que venciere todas estas cosas, dice el Señor, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Qué buena promesa. Adán y Eva fueron arraigados del paraíso y nunca más tuvieron acceso a Dios hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios te hace esa promesa, es una promesa actual. ¿Sabe qué significa? Te daré de comer, te daré de la propia presencia de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ese maná que hoy viene del cielo, a través del Espíritu Santo nos estamos alimentando. Empezamos a tener una sensación en el espíritu, en el corazón, del gozo del Señor. Hermano, es muy distinto ser feliz a tener el gozo del Señor. Por eso, este es un buen tiempo para que te acerques a Dios, para que oigamos a Dios en nuestra soledad, en este tiempo de cuarentena, y que nos aferremos de esta palabra, que si nosotros obedecemos y escuchamos al Espíritu Santo, nos convertiremos en personas que vamos a vencer. Hoy hay un gran desafío en la humanidad de vencer este virus, esta pandemia. Hoy tomémonos de esta palabra y creamos que si hemos creído y hemos honrado al Espíritu Santo, que ya Dios está venciendo toda obra del diablo, toda obra que esté detrás de este virus. Hermanos, por la gracia bendita de nuestro Padre. Mi última reflexión para darte en esta noche es que te acerques a Dios, que vuelvas a Dios. Espero que te haya servido de reflexión este mensaje, esta palabra, este discipulado que hemos tenido en esta noche. Quiero decirte que el próximo domingo a la misma hora, a las 20:30 horas, vamos a salir de nuevo en vivo, porque es la forma en la cual hoy nos está permitiendo. Pero sobre todo, que sea un tiempo de reflexión, un tiempo donde verdaderamente yo me pregunte dónde estoy parado en Dios. Fíjense que el Señor hace que nosotros somos una casa, hace referencia, y podemos estar parados en la arena o en la roca. Hermano, las dos casas estaban siendo atacadas por una tormenta. Pero los que estaban en la arena, los que estaban superficial, aquellas personas que son religiosas y no son personas de Dios, dice que la ruina era grande. Pero aquellas personas que estamos bajo la roca, tenemos un fundamento, tenemos una seguridad. Por eso no hay virus, hermano. No te dejes mentir por la voz del interior, que muchas veces es Satanás. Cree que Dios es la roca y que la tormenta está atacando nuestra vida, atacando este mundo. Pero todos aquellos que estemos fundamentados en la roca, no sufriremos ruina. El gran desafío para dejarte es que puedas compartir esta palabra de Dios en las redes sociales, por las líneas de Facebook, por YouTube, y que podamos compartir y llevar a muchas personas, no para hacernos conocidos nosotros, sino simplemente para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, querido hermano, y de aquí te doy un gran abrazo y sigamos confiando. Esto fue Cielos Abiertos.